Carlitos. Vamos a repetirlo todos juntos y fuerte. Dice: y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 3 al 5. Vamos a repetirlo otra vez, pero allá atrás no escuché que hayan repetido, nada más escuché aquí a los de frente. A ver, vamos a repetir todos juntos también a los de allá atrás. Vamos todos. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 3 al 5. Voy a darle su tiempo a Carlitos, que nos trae el repaso de la lección. Es un gusto, hermanos, poder volver a verlos. Qué bueno que pudieron venir. Ha sido quizás una semana difícil, quizás una semana con buenas cosas que nos pasaron, pero qué bueno que cada uno decidimos venir aquí. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por permitirnos llegar un sábado más a tu iglesia. Te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes. Yo sé que sin duda tienen un espíritu de alabarte, un corazón ferviente para escuchar tu palabra. Te pido una bendición por cada uno de ellos, que lo que hablemos sea en base a lo que tú tienes preparado para nosotros, y los hermanos que no han podido llegar, apresura sus pasos. De igual manera, bendícelos donde quiera que estén. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué contratiempos, hermano, tuvo hoy para llegar aquí? Yo ahorita llegué tarde, ya que hacías una cosa, que me gana el sueño a veces en las mañanas, pero ¿qué contratiempos tuviste tú hoy para llegar aquí? O en el trabajo. Yo he tenido muchos problemas en los trabajos porque se me hace muy tarde. Entro a las 8 y a las 8:05 digo, sí llego. ¿Qué contratiempos tenemos nosotros en nuestra vida? Es lo que viene hablando la lección. Y viene relatando en la introducción de una jovencita que iba rumbo a su casa al atardecer. Le empezó a caer unas gotas. Me imagino que ella iba caminando y ya ven, ayer se veía el cielo muy negro. Dices, tú voy a caminar y el agua me va a agarrar. Y la jovencita iba caminando, y mientras iba caminando le cayó una gota. Y mientras iba caminando, le cayeron 2, 3 gotas. Y su papá la veía por la ventana y le decía, te vi por la ventana y cada que caía un rayo, sonreías. Y la jovencita le dice, sí, sonreía porque Dios me estaba fotografiando. Y el versículo dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. La jovencita aún en la tormenta, ¿qué dice? Se alegraba, le veía el lado positivo, decía, Dios me está fotografiando. Y no sé si ustedes han estado en una tormenta, pero yo ya he contado aquí que una vez cuando iba a trabajar, me iba en mi bicicleta y me agarró una tormenta. Morones estaba cerrado, no sé si te acuerdas, tío Luis. Estaba un pozo, un socavón. Yo vine en mi bicicleta, dije, me voy para acá, hay muchos árboles. La única manera
es darle derecho. Ni modo, ya no me agarre. Me fui, hermanos, y el agua estaba muy fuerte. Está pegado al río, imagínense, todos los árboles moviéndose, los truenos. No supe ni cómo llegué. Iba mirando hacia abajo. Es difícil en una tormenta. Ahora imagínense una niña, pero ella dice que estaba alegre porque Dios la estaba, ¿qué? Fotografiando. Pero ahora, ¿quieren algo más actual? Ahí voy, hermana. ¿Quieren algo más actual? ¿Se acuerdan del hermano Angelino? ¿Quién conoció al hermano Angelino? ¿Qué problemas tenía? Tenía muchos problemas. ¿A cuántos de aquí les mandaba mensaje? A todos. Fíjense, a mí me mandaba muchos y yo quiero ponerles uno para que lo escuchen. Pues tú lo has dicho todo. Hay que animarnos unos a otros, orar unos por otros. Y ánimo. Está muy bonita la lección. Y hay que echarle ganas. Saludos a los jefes, a Rebequita, cuídate tú. Mucho ánimo, ya sabes que estamos en pendiente. ¿Ok? Ánimo, Carlitos. Bendiciones. Buenas noches. Esos eran los mensajes, hermanos, de día y de noche que mandaba el hermano Angelino. Pero el hermano no tenía una pierna. Ya estaba grande, tenía diabetes. A veces estaba aquí, no veía, no escuchaba. ¿Y el estómago? ¿Cuál era el secreto? Pablo ahí habla de la fe, que somos justificados por la fe y tenemos paz por medio de Cristo, que nos da esperanza. Y luego dice, y no solo eso, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Y no se queda ahí, la paciencia produce ¿qué? Un carácter probado. ¿Y el carácter alienta qué? Esperanza. Y la esperanza no defrauda. Y hay un versículo que dice, porque lo que vemos, ¿para qué esperarlo? Entonces nos dice el versículo de memoria. Dice, no solo esto, sino que nos alegramos en las tribulaciones. Ahora, una pregunta. Cuando uno está enfermo, que le duele a uno cualquier cosa, ¿se alegran ustedes? Cuando estamos enfermos, hermano, nos alegramos. Vemos que, pero hermano, yo lo digo por experiencia. Cuando yo trabajé en la acción 3 años con el presidente Esteban Medina, vemos que entonces me dolía esta pierna. Pero entonces vemos lo que yo hacía es pendiente que Dios está conmigo. Está conmigo, esa era mi petición. Dios está conmigo. Aunque me duele todo eso, está conmigo mi Padre Celestial. Entonces vemos que cuando una enfermedad peligrosa no hay paz, ¿verdad? No hay paz, no hay tranquilidad. Solamente la paz que el Señor nos dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no con el mundo les da. No se turbe el corazón ni tenga miedo. En el mundo tendré aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Es lo que tenemos que hacer, confiar que Dios está. Y dice el Salmo 91, en tu angustia yo estaré contigo. Eso es lo que tenemos que tener, la fe en nuestro Dios que está con nosotros, no nos va a abandonar. Dice, yo les hice nacer, les hice crecer y los cuidaré, Esa es la confianza que tenemos que tener, hermano, en nuestro Dios verdadero. Yo le platicaba a mi esposa ayer, antes de venir, mira, ve cómo dice este texto, en las tribulaciones. Vemos que hay que confiar en nuestro Dios, que Él está con nosotros. No hay que desconfiar, no hay que preguntar, no hay que dudar tampoco, porque gracias a Dios, hermano,
ningún adventista del séptimo día ha dudado de Dios. Yo lo creo así, que no ha dudado nadie de Dios. Si nuestra confianza debe ser en nuestro Dios Jesucristo. Ahora está comentando el deseo de otra gente, que Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario, ¿ve? Y entonces el apóstol Pablo nos dice en Hechos 14, 22, y él empezó a confirmar a los discípulos que permanecieran en la fe, y les decía, es necesario pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Vemos, hermanos queridos, que nos habla claramente la Escritura para no dudar ni desconfiar. Tenemos que pasar por muchas pruebas, hermanos. Por muchas pruebas tenemos que pasar. Ahorita que el hermano decía de las enfermedades, ¿cómo es nuestra respuesta ante las enfermedades? Y hay un versículo en Corintios 2:14 que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son una locura, porque estas cosas, termina diciendo el versículo, se han de discernir espiritualmente. Y poniéndolo así, digo yo, viendo a mis padres, yo quiero mucho a mis padres y a lo mejor Dios algún día, más bien les sigue hablando, les dan algún diagnóstico, un diagnóstico de una enfermedad o algo, y rápidamente se ponen tristes, piensan negativo. Mi papá ya le detectaron que azúcar y se pone negativo, y piensa que ya no hay esperanza. Mi mamá igual, le dicen algo y se cierra el mundo. Y dice 2 Corintios que el hombre natural lo percibe como no lo percibe las cosas, y es como una locura. ¿Cómo voy a creer yo? Si ya me dijeron que tengo esta enfermedad, ¿cómo voy a creer yo en Dios? Pero dice el versículo que aún en esas circunstancias nos deberíamos ¿qué? Gozar. Y dice en Filipenses, la lección que leímos, si pues habéis muerto con Cristo. Es un mensaje también para los que estamos en la iglesia. ¿Cómo respondemos ante las dificultades que tenemos en nuestra vida? Dice contratiempos, se titula la lección. ¿Alguien quiere comentar algo? Mira, la última parte del versículo es el centro de todo. Dice diciendo, Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Okay, gracias, es buena idea, Juan. Sí. Es decir, el Espíritu Santo, si el que está escribiendo en Romanos es Pablo. Entonces, cuando el corazón humano está abierto a que entre el Espíritu Santo, se va a alegrar en las tribulaciones, va a tener esperanza, va a tener fortaleza. Cuando está abierto el corazón del ser humano a que entre el Espíritu Santo, porque Él va a ser el guía de su vida. ¿Se fija? Pero cuando el corazón del ser humano se cierra a la voz del Espíritu Santo, no entra, provoca lo que decía Carlos, enfermedad o algo, angustia, todo eso. No está preparado. ¿Se fija? Aquí el versículo está diciendo, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo se va a gozar en las tribulaciones. Va a haber alegría, aún en medio de todas las tribulaciones. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo va guiando. Es eso. Por eso Pablo, al escribir eso, era un personaje que era guiado por el Espíritu Santo. Si tú quieres entender ese versículo bien, tiene que entrar el Espíritu Santo en tu corazón para que puedas experimentar eso. Mientras no vas a experimentar. Lo que Carlos decía en cierta manera, sin Dios invade la tristeza. Por eso al escuchar la voz de Angelino, y yo le decía a la hermana Pablo la vez pasada, tiene que reconciliarse con Dios, tiene que encontrarse con Dios. Y se acuerdan, hermano, que le dije, lo que usted tiene que hacer es reconciliarse con Dios, hermano Pablo. Es lo que tiene que hacer. Y por eso Angelino hablaba de esa manera. Veía como secundario su vista, su pierna. Él decía, no, eso no me importa. ¿Se acuerdan qué decía?
porque era el Espíritu Santo. Cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a entender y vamos a experimentar lo que el versículo nos está diciendo. Mientras, no lo vamos a entender. Ese es el secreto. Y es lo que decía el hermano Salomiel. Tenemos, nosotros que creemos en Jesús, ¿tenemos enfermedades? Sí. ¿Tenemos angustias? Sí. O sea, es la diferencia que Dios quiere. Un hombre natural va a decir, no, ya me llegó esto, me entristezco. Pero un hombre de Dios, una mujer, hombre de Dios, ¿qué debemos decir? Sabes que sí, tengo esto, pero Dios, más adelante viene hablando de Job, muy interesante. Es la diferencia que Dios quiere entre alguien que no cree y alguien que sí cree. La esperanza con los que no tienen esperanza. En la del domingo, las tormentas de la vida. ¿Alguien quiere comentar de esto, hermanos? Cuando Jesús estaba durmiendo. Las tormentas de la vida. Sí, hermanos, aquí vemos cómo los discípulos que compartían siempre tiempo con Jesús, si ellos, ¿verdad?, les faltó la fe, nosotros, ¿qué nos faltará? Igual, ¿verdad? Claro que ellos compartían con Jesús y como ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a las tormentas. Entonces nosotros, ¿qué vemos? Como dice el hermano, nos asustamos con las enfermedades, usted como dice el hermano Carlitos, nos da un dictamen, el doctor nos dice que tenemos esta enfermedad, esta otra enfermedad, y tenemos el ejemplo más claro con el hermano Angelino, que él no se amedrentaba por nada. Yo lo veía como, para mí era un ejemplo, porque él padecía todas las enfermedades y no se angustiaba ni se veía triste, nada de eso. Entonces nosotros como seres humanos, como dice el hermano Salumiel, somos cristianos, tenemos la fe en nuestro Dios, sobre todo el Espíritu Santo que nos está ayudando, ¿verdad? Y no tenemos por qué angustiarnos si Dios está al control. Yo, hermanos, en mi vida particular les voy a comentar, estuve muy mal. Yo me bajó el azúcar a 35 miligramos una madrugada. Entonces mi hija se despierta y me habla y yo no los escuchaba, no oía nada, no los veía ni nada. Se juntaron mis hijos, mi hija empezó a llamarlos a todos para que estuvieran ahí conmigo y por si me tenían que llevar al hospital. Entonces, hermanos, yo le agradezco a Dios porque Él se ha manifestado mucho en mi vida. El hermano Fernando también sabe lo que me ha pasado. Accidente del camión, se volteó el camión conmigo y con mi hija cuando veníamos de Montemorelos. O sea que yo tengo mucho que agradecerle a mi Dios y yo sé que por alguna razón Dios está conmigo porque así me lo ha demostrado. Entonces los discípulos compartían con Jesús y a veces nos pasa lo mismo, hermanos. A veces estamos caminando con Jesús, pero nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado. ¿Por qué? Caminamos y por alguna situación, no sé qué pasó con ellos, ¿verdad? Ellos, pero ¿qué les dice Jesús cuando los confronta y le dice? Hombres de poca fe. Ahí está la palabra, hermano. Ahí está el secreto. ¿Dónde está la fe que tenemos? ¿Qué tamaña es nuestra fe? A veces no hay fe, no tenemos fe o nos olvidamos por completo que estamos caminando con Jesús y que Él va a tomar la rienda de nuestra vida, de nuestra enfermedad. No estamos luchando solos. Imagínense si estuviéramos luchando solos, ¿qué pasaría con nosotros si estuviéramos perdidos, hermanos? Entonces yo en esta mañana, esta lección sí me impactó porque he tenido contratiempos en mi vida, hermanos. Hoy en el mes de abril, como supieron ustedes, falleció mi esposo el 16 de abril. Entonces yo estoy todavía llevando cosas, ¿verdad?, duras en mi vida, batallando por arreglar el seguro para mí y para mi hijo discapacitado. Entonces todo eso yo se lo pongo en las manos de Dios en la noche cuando duermo. Hermano, yo me encomiendo siempre a Dios porque no tengo más. Y yo dependo de Él y me pongo en sus manos para que Él tome el control de mi vida, porque es lo único que puedo hacer, porque es mi esperanza. Es mi esperanza y yo, gracias a Dios, ¿verdad?, que he salido adelante en todas las situaciones
Y como en estos momentos, ¿verdad?, de mi vida que estoy batallando, yo sé que voy a salir adelante con su ayuda. Y yo le pido mucho a Dios que me ayude, ¿verdad?, porque estoy necesitada ahorita. Pero yo sé que Él está a mi lado, y que a veces, que aunque yo lo olvide que está a mi lado, a veces yo le pido perdón, ¿verdad?, porque pues no debería dudar. Y como los discípulos que Jesús les dijo, hombres de poca fe, si ellos estaban acostumbrados a las tormentas, ¿y qué pasó? Dudaron. Allí faltó la fe, y es lo que nosotros tenemos que tener, mucha fe, sí, hermanos, en cualquier enfermedad, en cualquier situación. Y el mejor ejemplo fue el hermano Angelino, que nos dejó, que lo conocimos, ¿verdad? Algo importante dijo la hermana. Jesús estaba durmiendo, había una tormenta. Era lógico que Pedro y Juan eran expertos en el mar de Galilea. Era lógico que iban a poder. Pero me llama la atención, hermanos, cómo terminan y dicen: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y te vas poquito más atrás, o no recuerdo si es más atrás o adelante, cuando la alimentación, el milagro de los 5,000, los 5 panes y 2 peces, o es al revés, que Jesús los alimenta, y entre tanto los alimenta, pasan, Jesús se va a otro lugar, vuelve, las personas lo siguen porque les daba de comer, les cubría sus necesidades. Y luego Jesús, en pocas palabras, le dice: ustedes si no fuera por Dios, ustedes no vienen a mí. Dios trae a cada uno y Dios elige a cada uno, les dice. Y luego, enojado, voltea a los discípulos y le dice: ¿quieren irse ustedes también? Y también llama la atención su respuesta, porque dicen: ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Lo lógico era que los discípulos lograran calmar las aguas, porque ellos tenían experiencia. Pero aquí viene lo interesante. Si tú quieres seguir a Dios por lógica, yo digo, o yo creo, que te vas a equivocar, porque Jesús dice que el primero será el último. Jesús dice que es mejor dar que recibir. Jesús dice que es mejor que hagas el bien por tus enemigos, creer sin ver. Si tú vienes aquí por lógica, creo que vas a irte a un lugar equivocado. Por eso los discípulos, y es la respuesta que quiere Dios de nosotros: ¿quién es este hombre? La hermana Sara decía que tuvo ese problema de su esposo, lo está pasando, pero ella dice: ¿quién es este hombre que aún en mi pérdida me da consuelo? ¿Quién es este hombre que aún en la dificultad que tengo me da paz? Una paz que no puedo entender. Se fijan que Jesús les dijo hombres de poca fe, pero les da la respuesta. Hermano, déjeme nomás, hermano Miguel, ¿va a decir algo? Hermanos, aquí hay una lección para cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentamos las dificultades de la vida? Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de otras cosas, pero ¿cómo estamos enfrentando nosotros los problemas que hay en nuestras vidas? Estoy visitando ahorita a una familia allá en mi colonia, que pues ella está sola, su hijo está en la cárcel porque era drogadicto, andaba metiéndose en casa ajena, se fugó de la cárcel y lo agarraron y lo volvieron a meter. Su yerno, el esposo de su hija, está preso en Querétaro, porque un patrón le dijo, dueño de una pipa, el chofer de esa pipa abandonó la pipa ahí, se fue. Entonces, como son conocidos por estos muchachos, le hablan y le dicen: ven para que vayas por la pipa. El muchacho va, y a la hora que abre, ya lo estaban esperando los federales, porque era pura cosa robada, el huachicol, todo estaba lleno de esa pipa. Lo agarraron y se lo llevaron. La señora estaba preocupada porque no sabía qué hacer, lloraba. Y una noche, la semana pasada, como a las 10 de la noche, fuimos a visitarla, mi esposa y yo. Llegamos, oramos con ella,
estudiamos un rato, le conté historias bíblicas y me dijo la señora, ¿cuánta paz tengo ya? Porque yo no sabía qué hacer. Pero si Jesús está conmigo, entonces voy a enfrentar ese problema. Y ahí aprendo una lección también de cuando estamos solos, aunque Jesús está con nosotros al lado, pero el tema que traigo, le voy a adelantar tantito, es: ¿puedes tú confiar en alguien que no conoces? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces no podemos confiar en alguien que no conocemos. ¿A quién vamos a confiar? A alguien que conocemos. Jesús está a nuestro lado. Pero si no lo tomamos en cuenta, no estamos con Él, dudamos. Por eso los apóstoles enfrentaban este problema de la tormenta. Por eso pregunté, ¿cómo estamos enfrentando las tormentas de nuestra vida? La muchacha que decía que iba corriendo y cada vez que alumbraba el rayo miraba para arriba y dice: Jesús me está, o Dios me está fotografiando. Pero ahí hay una lección, porque ¿cómo estamos enfrentando? ¿Nos agachamos a que nos caiga el agua en la espalda o miramos para arriba, donde está Cristo Jesús, para enfrentar la tormenta de la vida? Y hermanos, hay una lección de que cuando tengamos problemas, estemos enfrentando algo, pues confiemos en Jesús, porque Él es el único dador y sustentador de nuestra vida. Yo creo que ahí también tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? En el versículo que leíamos de memoria dice que nos debemos alegrar en las tribulaciones. Si nos ponemos a pensar, un problema pues no es fácil. Nos ponemos a pensar en qué implica ese problema, a lo mejor de salud, a lo mejor financiero, a lo mejor de familia, de esposos. Y si nos enfocamos en eso, nos va a afectar y nos vamos a deprimir y nos vamos a caer. Pero ahí en el versículo dice: alégrate. ¿Por qué? Porque las tribulaciones tienen un objetivo. ¿Qué va a producir un problema? Va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir un carácter probado, dice. Y luego una esperanza. ¿Una esperanza en quién? En Dios. Una tribulación tiene un propósito, que es tener un carácter paciente, que sea prueba de fuego, como dicen, y también esperar en lo que Dios dice. Ahí en donde hablábamos del domingo, hablábamos sobre las tormentas. Ahí también podemos ver que los discípulos por un momento se olvidaron de que Jesús iba con ellos, por eso empezaron a desesperarse, porque ellos pensaban que se iban a morir. Pero cuando se acordaron que Dios iba ahí con ellos, ¿qué hicieron? Le hablaron y Jesús les respondió y les resolvió su problema. Entonces nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tenemos un problema, tenemos que correr a Dios, hablar con Él, decirle cómo nos sentimos y dejarlo en sus manos, porque Él tiene la solución. Nosotros no vamos a poder, porque el problema nos va a consumir, pero si se lo dejamos a Él, Él tiene la solución y Él lo va a resolver en su debido tiempo. Manuel, Manuel, le voy a decir algo. Bueno, yo les quiero hablar un poquito hablando de tribulación, ¿verdad? El matinal de hoy cuenta que hay una persona que va a los pies de Jesús y le dice: ay Señor, mi cruz está muy pesada, cámbiamela por otra más liviana. Entonces dice que, bueno, Jesús le dijo sí, y él tomó otra. Entonces dice que allí dejó la de él
Y luego dice que caminando él, dice que vio que otra persona iba por delante de él con una cruz igual así como que grande, y la de él ahora pues él había agarrado una liviana, una más chica. Entonces dice que delante de él, dice que caminaron y llegaron a un lugar en donde tenían que pasar y era una zanja muy grande. Entonces dice que aquella persona que iba adelante, dice que puso la cruz, así la tendió en el suelo y caminó por arriba de la cruz y cruzó. Y ahora a él le tocaba pasar y pues no abarcó el lugar, no alcanzó. Entonces el comentario ese dice que Dios sabe las medidas pues de lo que vamos a pasar. Exactamente conoce nuestra vida, nuestro futuro, y Él pone las cosas conforme ve que lo vamos a ocupar, a necesitar. Entonces dice que luego entonces regresó con Jesús y le dijo: ay, Señor, perdóname, porque solamente tú sabes, ¿verdad?, lo que voy a pasar en mi vida, y esta cruz que yo dejé pues es la adecuada, perdóname. Ahí yo entendí que pues a veces nos quejamos de más y no sabemos ni por qué, pero el Señor sí conoce nuestra vida. Entonces es de reflexionar. El Señor nunca se equivoca con nosotros. Sí, hay un punto muy pequeño ahí que nos falta analizar nada más. Es él se llevó a sus apóstoles porque los iba a probar, ¿verdad? Él sabía de esa tormenta, él estaba dormido, pero en sí yo pienso que no estaba dormido, era una prueba que les llevaba ahí. Cuando empezó la tormenta, la intensidad subió y subió y subió, porque él sabía que ellos conocían el punto, conocían su trabajo, ya habían estado en tormentas. Nomás que él les empezó a subir la tormenta, para saber si realmente ellos tenían fe. Cuando ellos empezaron a asustarse, empezaron a pensar que se iban a morir, entonces ellos le hablaron. Fue cuando él les contestó: hombres de poca fe. Esa contestación en ese párrafo nos está diciendo a nosotros, nos está avisando que somos hombres de poca fe. Es una señal, una enseñanza que nos está dando a todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, como ahorita dijimos, en una tribulación muy fuerte, ahí es donde nos acordamos de Él. Ahí es donde empezamos nosotros a pedirle. Pero mientras que la tormenta está lenta, pues estamos bien tranquilos, ¿verdad? No, sí podemos. No. Antes de que llegue esa tormenta más fuerte, es cuando nos debemos aferrarnos a esa señal. Esa es una enseñanza. Eso yo lo estudié y ahorita tengo tiempo estudiando ese párrafo y me di cuenta de eso, que él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, como a ellos los estaba enseñando, los estaba instruyendo, todavía no los conocía, ellos todavía a él no lo conocían muy bien. De hecho, ellos dudaban de él, ¿verdad? Y ahí fue donde uno de ellos le dice: ¿quién es este hombre que aún la tormenta lo oye, ¿verdad?, lo hace caso? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que no era un hombre, era un Dios, y era Él. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar en ese aviso, porque es un aviso para todos. Gracias. Vemos, hermano, el mensaje que nos da este hermoso versículo es un mensaje. Verdaderamente los discípulos no creían en el Señor Jesucristo por un momento. Y vemos que cuando el Señor Jesucristo, recuerden que les dijo: vayan, vamos a hacer el rito de mi Santa Cena, la Pascua, pero vayan, en el recodo entra un hombre con un cántaro. Y entonces
pregunta que si a dónde van a hacer el aposento alto. Entonces vemos que los discípulos tenían otro plan ellos. ¿Saben cuál es el plan que tenían? Jesucristo tenía el plan de que fuera redimido Israel de las manos de los romanos. Ese era el plan que tenían. No creían, porque date cuenta, hermano, vieron que el Señor Jesucristo hizo de 2 peces y 5 panes milagro, de 4,000 personas les iba a comer. Luego los 5,000 personas que también les iba a comer. Tenían grandes evidencias para creer que nuestro único Salvador personal. Ahora, hermanos queridos, nosotros podemos estar aquí en la iglesia, pero nos preguntamos, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? Y vemos que no creían. Vemos que entonces, también vemos que cuando el apóstol Pedro, en otra tormenta grande, entonces vemos que Jesucristo despidió a la gente y ellos se fueron. Entonces allá iba Jesucristo caminando en la superficie del mar. Entonces pensaban que era fantasma, pero entonces le dijo Jesucristo, no temáis, yo soy, confiad, yo soy. Entonces Pedro escuchó bien el mensaje, Señor, si tú eres, de que yo ande también como tú. Y sí, fue Pedro y caminó sobre las aguas de las aguas, pero él se miró en las grandes tormentas y se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Hermanos queridos, nosotros podemos estar aquí y preguntamos quién es ese Señor, quién es. Vemos, hermanos, que tenemos que tener la confianza en nuestro Dios verdadero. La iglesia adventista del 7º día, vemos que por fe vamos caminando, por fe vamos caminando. No tenemos ninguna señal ni nada como lo tienen los apóstoles, hermanos. Hermanos queridos, por eso tenemos que pedirle a Dios en las tormentas peligrosas de la vida que pasamos, confiar en nuestro Dios, que Él está con nosotros, hermano. Este es el hermoso mensaje que nos da precisamente. Que no preguntemos, como Dios los israelitas, ¿está Dios aquí o no está? ¿Ah? Vemos que los israelitas también de esa forma pecaron ante la presencia de Dios. Hermanos queridos, pedirle al Señor Dios que nos dé de su Espíritu Santo para entender las Escrituras, para recibir esa consolación que da a cada uno de nosotros. Mire, no tiene esto tanto. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe? ¿Por qué cree que les dijo? ¿Era una verdad o qué? ¿Qué piensan? ¿Era verdad o una mentira? Era verdad. ¿Por qué los discípulos le dicen, quién es este hombre? No lo conocían. Aún les faltaba. ¿Sí? A veces a usted y a mí podemos tener 20, 30 años en la iglesia y puede ver a Jesús como el hombre, no como el Dios personal. ¿Se fija? Cuando leemos versículos ese, ¿quién lo escribió? El apóstol San Pablo. Cuando escribe todo eso, ¿cómo veamos la tribulación como alegría? Este hombre sí lo conocía. Este hombre, Pablo, sí conocía a Jesús. Ahora pasar en medio de tribulaciones, se gozaba. Ahora en medio de la cárcel, en Filipos, cantaba. Él sí lo conocía. ¿Se fija? Y muchas veces usted puede venir a la iglesia, pero no lo conoce. Conoce la doctrina, la enseñanza, lo que usted quiere y mande, pero ahí no lo conoce. Ese es el problema que como iglesia tenemos. ¿Sí? Necesitamos conocer en forma personal usted a Dios. Por eso muchas veces nuestra vida está tambaleante. Vemos a Jesús como el hombre, no como mi Dios personal. Y eso hace que vacilemos. Entramos en una tormenta de la circunstancia, la muerte, la salud, algo, y empezamos a todavía a tener miedo. Dejamos de asistir a la iglesia. Todo eso me da a entender que tú eres un hombre o una mujer de poca fe.
Aunque tú me digas, hermano, no es cierto, tú evidencias, con tu comportamiento me demuestras que eres una mujer, un hombre de poca fe. Por eso Jesús le dijo, hombres de poca fe. Le estaban demostrando a Jesús que realmente eran hombres de poca fe. Y eso puede pasar en nuestra vida. Debemos pensar, esa es la lección básica, debemos aprender de los errores que cometieron los discípulos para yo no cometerlos. Que yo vea a Jesús como el hombre, no como el hombre, sino como el Dios personal. Lo que dijo Lalo es algo interesante, no sé si le puse atención. Realmente es algo punto que, a pesar que Lalo tiene poco tiempo, y es lo que nada más quiere comentar. Los discípulos no vieron a Jesús como Dios, sino solamente como un hombre, y se acabó. Yo creo que ya pasamos a lo del martes, las enfermedades. Yo me acuerdo que cuando estaba chico, hermanos, me acuerdo que nunca, de kinder, primaria, secundaria, que mis papás me llevaban a la escuela, nunca falté a la escuela por un tema de enfermedad. Pero hoy en día, hasta en el trabajo, cuando yo tenía mis ingenieros, me decían, ¿qué crees? Que siento que me duele la cabeza, no voy a poder trabajar. Oye, me duele la panza, no puedo. Oye, ¿qué está pasando? Y leyendo la historia de la señora, que la mujer que tenía pues 12 años con fluidez de sangre, o sea, ya estaba, yo creo que ya estaba muy anémica, ya estaba muy mal, porque ella estaba pues 12 años con esa enfermedad. Pero algo importante que ella dijo, a mí no me importa, pero yo escuché que hay alguien que puede salvarme. Y a pesar de toda la tribulación, ella se acercó y dijo, con que yo toque tu manto, voy a ser salvo. Y es cierto, a veces en las enfermedades, por más complejas que sean, mientras uno tenga la fe bien sostenida, Dios nos escucha y nos ayuda. En su tiempo, en su momento, pero Él lo hace. Y da mucha particularidad porque sí, a veces cuando nos enfermamos queremos curarnos ya, pero ¿de qué nos sirve curarnos o que nos cure Dios si al rato estamos sanos y volvemos a hacer lo mismo? Entonces es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cuestionamos la existencia de Dios, pero nosotros mismos somos los que no nos cuidamos, no cuidamos la maravilla que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante reflexionar en este punto también, hermano. 12 años, algo la lección de ahí, 12 años esta mujer con flujo de sangre, con hemorragia, pero también ahí dice que iba con un médico, iba con otro médico, pero ve más allá, imagínate, ya haber perdido toda la esperanza. Iba con médicos y en lugar de ayudarla, la dejaban peor. Perder toda la esperanza. Y luego dice, también hay un versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Imagínate que esa mujer ya tanto que hizo, y ella dijo, no, sabes que ya no hay esperanza. Y luego ve a Jesús y dice, si tan solo tocara su manto. Que la importancia es porque a veces Jesús no obra en nuestra vida. Hay un versículo también que dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Aún nos creemos suficientes, aún creemos que yendo a otros lados, que haciendo nuestras cosas, vamos a estar bien. Por eso Jesús no puede hacer nada. Es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, nuestras creencias, nuestro orgullo, nuestra necedad. Es necesario para que Dios pueda hacer este cambio. Por eso esta mujer dijo, ¿sabes qué? Ya perdí la esperanza en todo lo que hice. Esa es la solución. Y con solo tocar su manto, quedó sana. Y dice Elena G. de White que el Salvador podía distinguir entre un toque de fe y un toque cualquiera. Esa mujer creía que Dios la podía salvar. Aquí la pregunta es, ¿crees que Dios te puede salvar? Porque el discurso termina, vete porque tu fe
te ha salvado. Ahora la pregunta es para ti, ¿crees que Dios te puede salvar? No me la tienes que decir a mí, te la tienes que decir a Dios. Vamos rápido, hermanos, porque ya se está acabando el tiempo. De Job. ¿Qué comentarios tienen de Job? A ver, a mi mamá le gustaba mucho esa historia, de Job. ¿Qué? ¿Job perdió qué? Perdió todo. ¿Qué perdió? Sus hijos, dinero. ¿Tu esposa qué le decía? Maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos fueron y lo vieron y hola. ¿Cuántos días se quedaron enmudecidos? 7 días. Y luego las palabras que dice, ¿cómo quisiera que mis palabras se quedaran escritas en un libro? ¿Cómo quisiera que fueran talladas en piedra con cincel? Y luego dice, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi carne. ¿No lo leyeron, hermanos? Job 19 dice, y saben algo interesante, esto es un pequeño dato nada más. En su Biblia, en la Reina Valera, la negra que todos tienen, en la introducción dice que para algunos estudiosos el libro de Job es el libro más antiguo. Digamos que es el primer libro que se escribió. Y si ustedes leyeron, ahí dice explícitamente que él decía, ¿cómo quisiera que estas palabras se quedaran escritas? Porque a pesar de que sus amigos lo despreciaban, dicen que los jóvenes lo veían y le hacían el feo, porque yo creo eso cómo se veía, pero él se mantenía firme y decía, ¿sabes qué? Aunque me digan eso, aunque mi esposa me rechace, aunque mis hijos me rechacen, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha esta mi carne, yo he de ver a mi Creador ¿con qué? Con mis propios ojos. Imagínense, hermanos, después de haber perdido todos sus seres queridos. Hay algo que nos rápidamente. ¿Cómo hizo Job para enfrentar toda esta situación? Sus hijos, todo. ¿Cuál era el secreto de Job? Es tan sencillo. Job, para sobrepasar y ver toda la expectativa, tenía una devoción personal con Dios. ¿Es todo así? Nunca lo iba a negar, porque era una devoción personal, diaria. Vamos a decir, como ahorita entran los muchachos. Hay muchos muchachos van al gimnasio, todo. Una disciplina. Vamos así más o menos. Tenía una devoción personal con Dios, por eso la respuesta de él era, yo sé que mientras vive, Dios da, Dios quita. Todo es así tan sencillo. Cuando no tenemos una relación devocional personal como la de Job, vamos a andar llorando, vamos a andar quejándonos, lamentándonos, vamos a hablar de desánimo, de tristeza, de estrés, de angustia. ¿Sabe por qué? Porque tu vida personal o mi vida personal es tan pobre, por eso decimos eso, tan sencillamente. Job, dígame en qué momento maldijo a Dios o algo. Y a veces, la verdad, a veces los hermanos o la iglesia dicen, es que Job, admiramos a Job, pero nos quedamos ahí, admiramos a Job. No dice, yo quisiera ser como Job. ¿Cómo le hizo Job? Yo quiero ser como Job. Nada más lo vemos como una historia y se acabó. Nada como una lección personal para mí, que se quede en mi corazón, que luche con Dios diariamente para poder aprender. Por eso a veces nuestra iglesia, en general, como iglesia estamos espiritualmente muertos, tan sencillamente. Le voy a una cosa, con lo que decía Juan, cualquier gripita, ya no va a la iglesia. Así de ese tamaño está nuestra vida espiritual, que no es nada. Imagínense, esta mujer 12 años caminar desde allá hasta llegar a ver y al manto. 12 años, un doctor. Pero ella pensaba que el doctor podía sanarla. Este doctor le recomendaba, no, este es muy bueno. ¿Quién es mejor? Y empezó a ir 12 años, doctor, hasta que escuchó de Jesús y así. A veces la pasamos con doctor, y a Jesús a un lado. Ese es, y vamos a seguir enfermos, tan sencillamente.
Mientras no despertemos de nuestro estado espiritual y veamos a Jesús como nuestro Dios, vamos a seguir enfermos. Así tan sencillamente. Último comentario del camino de Emaús. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, lo que digo yo de Job es que, acuérdense cuando comenzó la historia, el diablo lo que quería era que Job lo negara, porque le dijo a Dios, deja que yo lo toque, nomás deja que yo lo toque y vas a ver que te va a negar. Tú porque lo tienes sacado de protección y fue una prueba muy grande para él y me quedo pensando cuánto tiempo sería hasta que también la señora, todo eso que le dijo, ¿verdad? Porque ella era parte del sufrimiento que él tenía también. Entonces, yo no sé cuánto tiempo fue, pero me quedo pensando hasta dónde llegó su sufrimiento y aún así, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de hecho a mi carne, Él me levantará, Él me va. O sea, estaba hablando con una seguridad y ya quisiéramos nosotros tener esa firmeza hablando desde acá del corazón, porque el Señor conoce todos nuestros pensamientos. Y también dice, veo para acá y no veo a Dios, veo para allá y no veo a Dios. ¿Sí? Pero aún así, yo no le dice Job, yo he estado dentro de sus mandamientos. Y dice, termina diciendo, si Él decide algo, ¿quién podrá cambiarlo? Si Él decide algo, ¿quién podrá cambiarlo? Y también dice con el Moisés en Éxodo que Él es misericordioso con quien quiere ser misericordioso. Así que hermanos, no recuerdo la cita, pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo superado, recibirá la corona de justicia que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios los bendiga. Damos gracias a Carlitos por el repaso de la lección. Es una lección muy interesante. Creo que sí, ¿verdad? Es muy práctico en nuestra vida diaria. Hemos pasado muchas cosas que a lo mejor nos han hecho dudar, a lo mejor nos han hecho alejarnos. A veces decimos, no, pues me siento mal, ya no voy a ir a la iglesia. O tengo una visita en mi casa, bueno, no voy a ir a la iglesia. O sea, todo lo que tenemos que hacer es estar con Dios, es lo único que tenemos que hacer. Dios nos va a dar las esperanzas, las fuerzas para poder seguir, pero nosotros tenemos que buscarlo, no nada más es de que voy a ir a la iglesia y ya. Tenemos que buscarlo diariamente, nuestra relación con Dios todos los días para que podamos reafirmar bien nuestra fe. Y así como le dijeron a la mujer, tu fe te ha salvado. Hace rato estaba yo reflexionando lo que dice Carlitos. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es capaz de salvarte? ¿La fe que tienes te puede salvar? ¿Qué tanta fe tenemos como para decir, para que Dios nos diga tu fe te ha salvado? ¿Verdad? Porque muchas veces cualquier problemita ya no voy a la iglesia, ya no estudio porque estoy pasando problemas. Y todos tenemos problemas. El detalle es con quién lo enfrentas. ¿Lo estás enfrentando sola o lo estás enfrentando con Dios? No es lo mismo estar solos enfrentando un problema a tener a un lado a nuestro Dios que nos esté apoyando, ¿verdad? Vamos a terminar. Les invito a que estudien la próxima semana. Se llama Compártelo. Es la lección número 12. Todos los días aparten un tiempo para poder estudiarlo y para que el próximo sábado podamos venir a compartir también lo que hemos aprendido. Se llama Compártelo, dice el versículo de memoria se encuentra en Isaías 54, en su casa, en un tiempo que tengan, lo buscan si no tienen lección y para que lo repasen. Vamos a terminar el programa.
Vamos a buscar el himno número 124. Cuando empiece la música nos ponemos de pie. Que nos diste, que nos regalaste para meditar tu palabra. Te pedimos que estos consejos que nos diste el día de hoy, de estar cerca de ti, Señor, podamos hacerlo nuestro cada día. Que en cualquier situación podamos estar contigo y no olvidarnos de que tú estás con nosotros y que contigo vamos a poder solventar todos nuestros problemas que se nos presenten. Te pedimos que llenes nuestro corazón de tu Santo Espíritu, que nuestra fe cada día sea más fuerte y confiemos más en ti, que todo lo que hagamos, Señor, todo sea de acuerdo a tu voluntad, que nuestras familias,
nuestros problemas y todo lo que haya a nuestro alrededor, podamos ser una luz para que podamos alcanzar a otras personas que todavía no te conocen. Te pedimos que estés con nosotros en el culto que va a iniciar, que tus santos ángeles también nos acompañen. En Cristo lo pedimos. Amén.